aparentemente muy sencillo. Vamos a hablar de la conciencia. Y yo titulé esta enseñanza, No ignores tu conciencia. Y tomé como base los versículos de 1 de Timoteo 4, 1 y 2. Voy a leer primero estos versículos en la versión Reina Valera, porque quiero tomar una palabra de esa versión y luego vamos a seguir con otra versión diferente. 1 de Timoteo 4, 1 y 2 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia. Cauterizada es la palabra que yo quería tomar de esta versión, hermanos. Les voy a dar el significado de cauterizar. Cauterizar es quemar una herida o destruir un tejido con una sustancia cáustica o un objeto candente, o aplicando también corriente eléctrica. Ahora sí, vamos a ir a los mismos versículos en la versión Palabra de Dios para Todos, que es nuestros versículos bases. Dice, el Espíritu Santo dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe y le harán caso a espíritus que mienten y seguirán enseñanzas de demonios. Dice, esas enseñanzas llegan a través de mentirosos quienes con sus palabras falsas, dice, engañan a la gente. Ellos no saben la diferencia entre el bien y el mal. Es como si su entendimiento hubiera sido quemado con hierro candente. Padre, gracias. Gracias, Señor, por este hermoso día que nos has permitido reunirnos en este lugar. Te damos a ti la honra y la gloria, Señor. Nos ponemos en tus manos, como siempre, Señor. Danos de tu gracia y de tu favor, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Pues como les decía, algunos cuando leemos estos versículos, pues los vemos como algo muy sencillo, pero saben que tiene un gran contenido, tiene varias enseñanzas. El apóstol Pablo aquí nos está advirtiendo de los peligros a los cuales estamos expuestos cuando no estamos bien cimentados, bien fortalecidos en la palabra de Dios. Porque si no tenemos el conocimiento, si no estudiamos la palabra de Dios, si no pasamos tiempo con Dios, pudiéramos, hermanos, estar prestando oídos a doctrinas de demonios sin darnos cuenta. Y es que esos falsos maestros son astutos, son muy sutiles. Ellos saben cómo engañar a la gente, tanto que cuando esto sucede ni siquiera se da cuenta la gente. Cuando menos se acuerda, ya están adentro y están con ellos, escuchando doctrinas de demonios. El apóstol Pablo dijo en Efesios 6:17, hablando de la importancia de la palabra, dice, tomad el yelmo de la salvación y el espíritu y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ahora, el yelmo, me imagino que ustedes saben lo que es. El yelmo es aquel casco que usaban los soldados romanos para cubrir, obviamente, su cabeza, y también tenía una parte aquí adelante para cubrir su rostro y otra parte aquí para cubrir lo que es su barbilla y el cuello. Y eso los protegía a ellos de los dardos del enemigo. Entonces, hermanos, con la palabra de Dios y nuestra fe en ella, es que nosotros podemos apagar los dardos de fuego del enemigo. La palabra de Dios es nuestra arma con la cual nosotros podemos defendernos de las mentiras y de los engaños de Satanás, del enemigo. La palabra de Dios es el arma con la cual luchamos contra las fuerzas espirituales de maldad.
Todos los días estamos en esa lucha, hermanos. Es la palabra de Dios la que nos da la fortaleza y nos da el entendimiento y la sabiduría. No sé si usted recuerda cuando Moisés murió, el Señor le dio la encomienda a Josué de cruzar el Jordán y llevar el pueblo a la tierra prometida. Y le dijo, solamente, eso está en Josué 1:7, dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Mis hermanos, para entrar a la tierra prometida se requiere de valor. También Jesús dijo en Mateo 11:12 que los violentos, que también quiere decir valientes, arrebatan el reino de los cielos. Aquí no está hablando, hermanos, de una violencia física. No está hablando de aquellos que se quieren pelear con todo el mundo, sino de esa fuerza espiritual y decidida a luchar para entrar al reino de los cielos. Los valientes son todos aquellos que perseveran en la fe, los que resisten y superan las tentaciones. Son los que se esfuerzan para vivir conforme a la voluntad de Dios. Los valientes, hermanos, por los cuales Dios se agrada, son aquellos los que se esfuerzan y se sacrifican por el bienestar de los demás. El reino de los cielos no se adquiere automáticamente, se requiere de esfuerzos y sacrificios. Dice la palabra que es necesario que entremos al reino de Dios a través de muchas tribulaciones. Para entrar al reino de los cielos necesitamos ser valientes y aferrarnos a las promesas de Dios, a la palabra de Dios. Por eso el Señor también, después de esto que leímos ahorita, de decirle a Josué que fuera muy valiente, le dice esto: nunca se aparte de tu boca el libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Muchas veces queremos, hermanos, que las cosas nos salgan bien, pero sin pagar el precio, sin esforzarnos, haciendo las cosas a nuestro tiempo, haciendo las cosas a nuestra manera, y así no funciona. Lo que hacemos es hacemos a Dios y su palabra a un lado. El apóstol Pablo nos dice que en los postreros días muchos se apartarán de la fe por el engaño de mentirosos que traen falsas enseñanzas. Pero así que pues tengamos mucho cuidado, hermanos, con lo que estamos escuchando y estemos preparados. Pero conforme al título, pues esta enseñanza hoy no está en los falsos maestros ni en las falsas doctrinas, sino en la conciencia, especialmente en la conciencia cauterizada. En mis enseñanzas tal vez van a oír que soy repetitivo en ocasiones, pero es con propósito, hermanos, de que se nos grabe, de que nos quede, que lo recordemos. ¿Amén? Entonces, pues primeramente tratemos de entender lo que es la conciencia. La conciencia, desde un punto bíblico, se puede decir que es la facultad, o sea, la habilidad, la capacidad interior de la mente que juzga la rectitud moral de cada persona que hay en nosotros, en nuestros pensamientos, en nuestras palabras y también en nuestras acciones, independientemente de los deseos e inclinaciones de cada persona. Esta capacidad de la conciencia es un don de Dios a la humanidad. A todos se nos dio una conciencia. Y es a través de esa capacidad que nosotros nos podemos ver a nosotros mismos, porque nos habla, nos muestra, nos da testimonio de nosotros mismos.
El apóstol Pablo dijo en Romanos 9:1, si quiere verlo. Romanos 9:1 dice, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. El mismo versículo en la traducción lenguaje actual dice, yo creo en Jesucristo y por eso digo la verdad. El Espíritu Santo me guía y en lo más profundo de mi ser me asegura que no miento. Esto habla de la conciencia, hermanos. Entonces, si la conciencia es un regalo de Dios para nuestro beneficio, no debemos ignorarla. Por eso el título, no ignores tu conciencia. Vuelvo a dar el ejemplo de la luz de tráfico, ya la he dado en otras ocasiones, pero va muy bien con esta enseñanza, dice, porque la conciencia, hermanos, es como esa luz amarilla que nos alerta, que dice, detente porque ya viene la roja. Y si sigues adelante puedes tener grandes consecuencias, grandes problemas. Así también la conciencia nos detiene de hacer lo incorrecto, nos enfrena, nos da alertas de los peligros, nos alerta entre el bien y el mal y provoca en nosotros sentimientos de culpa cuando hacemos lo malo y sentimientos de bienestar cuando hacemos lo correcto, lo que es bueno. Cuando nuestras decisiones no están basadas en la palabra de Dios. Y al igual que ignorar una luz amarilla y llevarte la roja, te puede traer grandes consecuencias ignorar tu conciencia. ¿Cuántas veces hemos hecho decisiones en nuestras vidas y nos hemos equivocado? Y después decimos, ay, yo sentía que tenía que hacer aquello. Yo sentía que debía hacer lo contrario de lo que hice. Sí, pero ignoramos nuestra conciencia. Nuestra conciencia nos protege, hermanos, si la escuchamos. Nuestra conciencia nos protege si la mantenemos limpia. Es la señal de alerta tal como la luz amarilla que nos protege de las consecuencias de una roja. A veces, hermanos, es algo confuso hablar de la conciencia porque pareciera que estamos hablando del Espíritu Santo. Pero son dos cosas diferentes. El Espíritu Santo, pues solo lo tienen los creyentes, mientras que la conciencia la tienen todos. La conciencia es esa ventana por donde entra la luz que nos permite ver y darnos cuenta de lo que es malo, de lo que es pecado y condena lo incorrecto. Mientras el Espíritu Santo es el que restaura y santifica la conciencia, o sea, el Espíritu Santo es el que guía la conciencia del cristiano. La conciencia es eso que llevamos interno, que juzga lo que es bueno y lo que es malo. Basado en la ley de Dios que ahora está escrita en nuestros corazones, porque le estamos hablando a la iglesia. Y el Espíritu Santo es el que purifica y renueva la conciencia. Ahora, nuestra conciencia, antes de conocer a Cristo, hermanos, estaba marcada como por un vacío interior. Una vida alejada de los valores divinos. El pastor el miércoles habló, creo que fue el miércoles, habló de un tema muy interesante que decía la vida sin Dios no tiene sentido. La vida sin Dios nos lleva a cometer error tras error, error tras error. Por eso el mundo está como está, hermanos, porque no toman a Dios en cuenta. Dios no está en sus corazones. Si no me equivoco, también el pastor dijo que Dios nos ayuda a ser buenos padres. Por ejemplo, yo sé que usted no vino a oír de mí, pero
Pero yo sabía, hermanos, que existía un Dios. Yo sabía que existía un Dios y tenía cierto conocimiento religioso conforme a las tradiciones de nuestros padres. Pero estaba muy lejos de conocer y menos de cumplir con los mandamientos de Dios. Lejos, pero muy lejos de agradar a Dios con mi vida. Yo consumía mucho alcohol y mi conciencia pues prácticamente estaba dormida. Yo no podía recibir las señales internas de lo que era correcto o incorrecto. Mi vida era regida solamente por impulsos humanos, netamente carnales. Y la conciencia, pues ¿cuál conciencia? Estaba como dormida, más bien insensible por la repetición de actos contrarios a la voluntad de Dios. Esto me llevó, mis hermanos, a fallar como hijo, como padre, como esposo. Yo sé que le fallé a mi esposa, yo sé que le fallé a mis hijos. Pero le doy también gracias a Dios que ya cerca de mis 50 años me dio la oportunidad de volver a ser padre en mi nieto. Conocer, hermanos, lo que verdaderamente es ser un padre. Cuando él nació yo todavía no me había convertido, pero Dios ya estaba obrando en mi interior. Y la historia fue completamente diferente a lo que desafortunadamente viví con mis hijos. No que yo los haya maltratado, abandonado, ni mucho menos, hermanos, pero nunca fui un buen ejemplo para ellos. Y creo que no estuve con ellos en momentos que debí estar con ellos. Pero en mi nieto, hermanos, pude ver el antes y el después de Cristo en mi vida. En mi nieto yo pude ver el cambio, la diferencia de un cristiano y de un no cristiano. Ahora, la conciencia de cada uno de nosotros puede estar en diferente estado, dependiendo de cómo la hemos alimentado, de cómo la hemos cuidado. El apóstol Pablo cuidaba su conciencia. Dice Hechos 23:1, varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. La conciencia de un creyente y un no creyente tiene diferentes fundamentos, diferentes funciones. Para el creyente la conciencia es una herramienta dada por Dios para controlar y refrenar sus acciones. Actúa como un tribunal interno que juzga lo bueno y lo malo, según la voluntad de Dios y lo que hemos aprendido a través del tiempo que estamos en la iglesia, escuchando su palabra. La conciencia del cristiano está alimentada por la palabra de Dios, dirigida por la palabra de Dios. Lo que nos ayuda a discernir entre el bien y el mal, incluso también en situaciones que no están ligadas a los mandamientos, o sea, a situaciones comunes como la de cualquier otro ser humano. Además, hermanos, la gran diferencia es que la conciencia del creyente está ligada a la eternidad, a lo que va más allá de la vida, donde nuestras acciones tienen consecuencias eternas, lo cual nos ayuda a mantenernos firmes aún en los sufrimientos y en los padecimientos de esta vida. Y nuestra conciencia es guiada y fortalecida entonces por el Espíritu Santo de Dios. Por otro lado, el no creyente, pues si no cree en Dios, menos va a creer que hay vida después de la muerte.
Entonces, pues no se preocupan de nada, menos de tener una conciencia limpia, porque desconocen las consecuencias de una conciencia sucia. Y aunque sí tienen, claro que tienen esa conciencia natural que Dios le dio a toda la humanidad, y sí pueden distinguir entre el bien y el mal, nunca, hermanos, nunca va a tener el mismo peso moral que tiene un cristiano. Nunca. Porque ellos no creen en el creador de todas las cosas e ignoran el juicio eterno que ha de venir. La conciencia entonces produce en nosotros sentimientos de culpa cuando la violamos o cuando es violada, y sentimientos de bienestar cuando las acciones son conforme a nuestros valores morales. Son conforme a nuestros valores morales, o sea, conforme a lo que hemos aprendido, como dijimos ahorita, en la palabra de Dios durante el tiempo que estamos en la iglesia. Vamos a decir, hermanos, que la conciencia es la ley moral inscrita en el corazón de todo ser humano, incluyendo en el no creyente. Como el pastor a veces ha dicho, todos sabemos que matar es malo. Todos sabemos lo que es bueno y lo que es malo en cierta manera. El apóstol Pablo dijo en Romanos capítulo 2, versículo 14 y 15, Romanos 2, 14 y 15, dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Creo que aquí está bastante claro lo que es la conciencia. A mí me encanta mucho cómo el apóstol Pablo dice claramente. Sabemos que la Biblia fue inspirada por Dios y que todos los que escribieron la Biblia pues estaban siendo guiados por Dios. Y bueno, uno se pone a veces a pensar, a imaginarse que cuando ellos tenían alguna duda, ¿verdad? Pues volvían a preguntarle a Dios, ¿es esto lo que quieres que escriba? Y me imagino también que en ocasiones a lo mejor les cambiaron lo que estaban escribiendo o simplemente se los confirmaba. Pero aquí dice, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos serán engañados haciendo caso a doctrinas de demonios y se apartarán de la fe. Esto, hermanos, ya lo estamos viendo en estos días. Está sucediendo mucho. A veces pues estamos aislados, no nos informamos o no vemos noticias, no buscamos información, pero está sucediendo mucho esto ya. Tenemos que estar fuertes, hermanos, en la fe. Tenemos que estar fuertes en el conocimiento de la palabra. Fuertes en la comunión con Dios y la llenura del Espíritu Santo. Dice la Biblia que cuando el hombre de pecado se manifieste, hará señales y prodigios y que muchos van a ser engañados. Pero, ¿saben que pues no tenemos que esperar? El espíritu del anticristo ya está aquí. Dice, según 1 de Juan 4:3, dice que todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Estamos parados en medio del campo de batalla, hermanos, en esa batalla de cada día entre el bien y el mal. Todos los días estamos en esa batalla. Entre más nos arrimamos a Dios, más le declaramos la guerra al enemigo. O tal vez pudiéramos decir, hermanos, que entre más nos arrimamos a Dios, más el enemigo se levanta contra nosotros. Necesitamos estar preparados
velando con nuestras lámparas encendidas, llenas de aceite. No te dejes llevar por la hipocresía de este mundo. Ahora, como hemos dicho en otras ocasiones, nosotros estamos comprometidos con la verdad. El cristiano está comprometido con la verdad. Tenemos que mantenernos en la sana doctrina, que nos baste y nos sobre con las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y la doctrina que es conforme a la piedad. Porque también dice que el que no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, pues está envanecido, nada sabe y delira, está loco, le falta un tornillo. Y esas personas son los que enseñan las falsas doctrinas, dándole otro significado a las palabras. Y lo único que hacen, hermanos, es que crean envidias, pleitos, contiendas y divisiones entre los hermanos, divisiones en las iglesias. Y luego nos advierte también de la falsa doctrina de la prosperidad, que ellos toman la piedad como fuente de ganancias, dice. Nada que ver con lo que él le enseña a su discípulo Timoteo. En 1 Timoteo 6:6 dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Contentos con lo que tenemos. Tenemos más de lo que merecemos, hermanos. Dios no nos ha pagado conforme a nuestra maldad. Luego dice, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos, pero de muchos dolores. ¿A cuántos predicadores hemos oído predicar hermoso a Dios, de Dios, a predicar la palabra con tanto llenos del Espíritu Santo y se han desviado? Cantantes que cantaban a Dios en espíritu y en verdad y se desviaron. El apóstol Pablo le dijo a los Gálatas, vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión, dijo el apóstol, no procede de aquel que os llamó. Esto no viene de Dios que los llamó. Cuando nos apartamos, cuando cometemos errores, no es culpa de Dios, hermanos, sino nuestra. Aunque nosotros fallemos, Él sigue siendo fiel. Un poco de levadura, dice la palabra, echa a perder toda la masa. Un poco de levadura echa a perder toda la masa, fermenta toda la masa. Comenzamos con un poquito y terminamos cubiertos por el pecado. Por eso es tan importante de cuidarnos. Todas las cosas apuntan al final de los tiempos, hermanos. Todas las cosas apuntan ya a los últimos tiempos. La Biblia nos advierte de los falsos maestros y de los falsos profetas. Y es... Perdón. Y de cómo al final vendrá el hombre de pecado con poder, haciendo señales y prodigios mentirosos, dice, de tal manera que se sentará en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios.
Pero bueno, vamos a regresar, estoy un poquito yendo por otro lado, vamos a regresar a la enseñanza. Entonces, una vez más, hermanos, con nuestras palabras podemos decir que cauterizar es matar, quemar o destruir una parte del cuerpo. Prácticamente esa parte queda incapaz de reaccionar, queda inmóvil, paralizada, inerte, insensible, incapaz de experimentar ninguna sensación. Ya queda insensible, queda muerta, por otro lado, pudiéramos decir con palabras más simples. Y el asunto aquí es que nosotros, y nada más que nosotros, somos los responsables, hermanos, los culpables de que esa parte tan importante que Dios nos dio pierda su sensibilidad por cometer errores y no restaurar los daños, por el pecado o por pecar más bien delante de Dios y no pedir perdón. Comenzamos a ver el pecado como algo normal. Ahorita, por ejemplo, pues algunos no queremos hablar de fútbol, pero los que saben de fútbol saben que por acumulación de tarjetas amarillas no puedes jugar el siguiente partido. Pues de esa manera, hermanos, es en nosotros. La acumulación de faltas, la acumulación de pecados no nos permite dar el siguiente paso. No nos permite avanzar, no nos permite crecer. Hay para los que les gusta el fútbol, para que no se duerman. Si tú dices una mentira, hermano, la conciencia te redarguye, te reprende, te incomoda. Pero si tú haces la mentira un hábito y lo practicas todo el tiempo, eso va a causar que tu conciencia se cauterice en cuanto a la mentira. Te va a dar igual decir una verdad que una mentira. Porque ya no recibes las señales de la conciencia. Como dicen en el mundo, pues ya te vale queso decir una verdad o una mentira. Porque tu conciencia en cuanto a la mentira fue cauterizada. Fue quemada y queda insensible porque hiciste de la mentira un hábito. Al principio yo les dije que este tema lo podíamos tomar muy a la ligera, como algo muy sencillo. Pero hermanos, créanme, no es muy sencillo esto. Esto es un tema muy serio, tan serio, hermanos, que si lo ignoramos nos puede traer verdaderas consecuencias, fuertes consecuencias hasta la destrucción. Sabemos que la Biblia es... sabemos que en la Biblia... Perdón, a mí tengo problemas a veces aquí con la garganta. Sabemos que en la Biblia, ese maravilloso libro escrito a los romanos, es tan, pero tan importante, hermanos, que es considerado como la columna vertebral del Evangelio. Y quien entiende este libro prácticamente entiende toda la Biblia. Y lo que yo les estoy hablando el día de hoy lo podemos comparar con el capítulo 1 de Romanos. No les voy a leer todo el capítulo, yo sé que ustedes ya lo conocen, es un capítulo que hemos estudiado bastante y por lo regular todos lo conocemos. Pero les voy a leer desde Romanos 1, del 16 en adelante. No, saben que no me gusta alargarme mucho. Vamos a ir del versículo 21 en adelante. Romanos 1, 21 en adelante. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios,
se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos y cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Luego dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. ¿Y qué sucedió con esta gente, hermanos? ¿Por qué se extraviaron de esta manera? Pues aquí la Biblia nos lo dice, porque no tomaron en cuenta a Dios. Aún siendo visible la obra de sus manos. Al contemplar la creación todos sabemos que hay un creador, que hay un Dios. Y sí hubo y hay hombres que glorifican a Dios, tal como lo fue el salmista David, que dijo en el Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. La sabiduría de aquel que creó todas las cosas. Tan solo, hermanos, contemplando la creación podemos ver que su poder y su grandeza. Con simplemente la creación no necesitamos ni que nos prediquen, es suficiente para creer en esa mano poderosa. Así es de que le damos gloria a Dios por ello. Dice el versículo 21, pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Creo que esto pues no necesita mucha explicación, hermanos, y que es un claro ejemplo de lo que puede pasar cuando ignoramos los regalos de Dios, cuando ignoramos la conciencia que Él nos dio para guiarnos en el camino de la justicia. Dice que Dios los entregó a la inmundicia, a los deseos de su carne. Mis hermanos, llega un momento en que insistimos tanto en desobedecer a Dios, ignorando que lo que nuestra conciencia nos dice, y Dios nos entrega la inmundicia. Y nuestra conciencia se vuelve insensible. Ahora sí, démosle vuelo a la hilacha. Ya nuestra conciencia, ese regalo de Dios, ya no nos estorba porque lo hicimos a un lado. Ahora podemos pecar libremente y la conciencia no nos dice nada. Porque se cansó, se cauterizó. Se cauterizó por acumulación de tarjetas amarillas de pecados. Y como dijo el apóstol Pablo, yo me maravillo, bueno, usó esa palabra maravillar a los Gálatas. Yo me maravillo, hermanos, cuando oigo gente, cuando oigo especialmente a alguien de la iglesia decir mentiras con tanta facilidad. Y piensan que los demás no se dan cuenta, hermanos. Pero la verdad es que se da cuenta la gente. Y de todos modos sabemos que al final todo sale a la luz. Bueno, después de esto, de lo que estábamos leyendo ahorita, el apóstol Pablo dice que Dios los entregó a pasiones vergonzosas, hombres con hombres, mujeres con mujeres. Y dice que como ellos no aprobaron tener a Dios en cuenta, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen.
Y luego da una lista de las cosas que hace toda esta gente que no va a heredar el reino de los cielos. Y habla de fornicación, perversidad, avaricia, maldad, envidia, homicidios, contiendas, engaños, murmuradores, injuriosos, aborrecedores de Dios, y una lista más grande todavía. Y este es el mensaje, hermanos. No ignores tu conciencia, porque puedes terminar haciendo las cosas que hizo esta gente. Esfuérzate por mantener tu conciencia limpia. Esfuérzate por mantener tu conciencia limpia. Esto es serio y es peligroso, hermanos, aunque parezca sencillo. Quiero yo repetirles, a compartirles unas frases de algunas celebridades, de personas que fueron importantes. Hubo una persona que dijo, son frases que están grabadas y a lo mejor ustedes las han oído, son muy conocidas. Alguien dijo que no hay testigo tan terrible y ningún acusador tan poderoso como la conciencia que habita dentro de nosotros. Para que se dé una idea de la importancia de la conciencia. Benjamin Franklin dijo, el mejor tranquilizante es una conciencia tranquila. Con tan poquitas palabras decir cosas tan sabias. Otro dijo, la razón a menudo comete errores, pero la conciencia nunca lo hace. Si tienes una conciencia limpia. Por eso, mis hermanos, es tan bonito, yo siempre recuerdo esto, cuando nos convertimos, cuando andamos en nuestro primer amor, porque tenemos esa constante comunión con Dios. Escuchamos alabanzas desde que amanece hasta que nos dormimos, y es tremendo, es hermoso, la verdad es una cosa tan bonita, hermanos. Escuchamos alabanzas y seguimos aquí. Ok, no queremos, escribí yo, no queremos ni ver televisión para no distraernos. Y si fuera posible, hermanos, yo he pensado esto, hasta nos poníamos como los caballos, unos gafas, algo que nos protegiera para no ver cosas que nos distraigan y nos desvíen del camino de la verdad. Andamos en ese primer amor, hermanos, y es tan bonito. Y cuando estábamos a punto de cometer un error, de cometer una falta, un pecado, la conciencia rápido nos enviaba la señal, la luz amarilla para detenernos. Y como andábamos en nuestro primer amor, teníamos comunión con Dios, no nos era difícil, hermanos, detenernos y no cometer ese error. Pero ¿qué pasó? Va pasando el tiempo y se va enfriando el asunto. Y esto hace que esa luz, hermanos, de la conciencia con la cual podemos distinguir entre el bien y el mal, también se va extinguiendo, también se va apagando. Yo no sé si se pueda decir de esta manera, pero quizás algunos de nosotros tenemos la conciencia cauterizada en algunas áreas. Por ejemplo, en la mentira. Tú dices una mentira y la conciencia te habla. Vuelves a decir otra mentira y la conciencia te habla. Y otra vez mientes y la conciencia te vuelve a hablar. Ella quiere, hermanos. Ella insiste en hacerte ver tu error. Hasta que llega el punto que la conciencia ya no te habla. Ya no te habla, hermano. Y ahí es donde estamos en problemas. Porque fue cauterizada como con un hierro candente, como decía el versículo base. Porque hiciste de la mentira un hábito. Y ya te da lo mismo decir una verdad que una mentira. Un día
día te robas algo y oyes esa voz fuerte de la conciencia que te dice no hagas eso, está mal. Y si lo haces te sientes mal porque lo hiciste, sí. Pero como ya lo hiciste una vez, lo vuelves a hacer. Pero esta vez ya no oyes esa voz tan fuerte que te dice no lo hagas. Y no te sientes mal porque ya lo hiciste, hermano. Y dice, y no hiciste nada para no seguir haciéndolo. No hiciste nada para corregir, no te arrepentiste. Y cada vez que lo hacemos, el volumen de esa voz va bajando de volumen. Va disminuyendo hasta que ya no lo escuchas. Quizás tu conciencia esté cauterizada y no te has dado cuenta. Entonces, hermanos, la conciencia compara la Biblia compara la conciencia con una ventana. Esto está maravilloso. Con una ventana que permite la entrada de la luz de la verdad de Dios en nuestro corazón. Lo cual pues es maravilloso, ¿no? La luz de Dios en nuestra vida, en nuestro corazón. Y nuestro trabajo es mantener esa ventana limpia para que esa verdad, esa luz entre sin ningún obstáculo. Pero si persistes en la desobediencia, en el pecado, cualquiera que sea, esta ventana comienza a ensuciarse y a ensuciarse y a ensuciarse hasta que llega el punto que ya la luz no entra. Ya no puede entrar. Y estos son los que tienen la conciencia sucia, como dijo el apóstol Pablo, cauterizada por la hipocresía y por la mentira. Muchas veces juzgamos, apuntamos con nuestro dedo, pero como dijo Jesús, hipócrita, saca primero la viga de tu ojo para que puedas ver con claridad y sacar la paja del ojo de tu hermano. ¿Cuántos recuerdan, hermanos, la escena en Juan capítulo 3, cuando los escribas y fariseos le trajeron a la mujer sorprendida en adulterio a Jesús? Él les dijo, el que de vosotros esté libre de pecado, sea el primero en arrojar la piedra. Y dice que él inclinó su rostro y siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, fíjense lo que dice, pero ellos, al oír lo que Jesús dijo, acusados por su conciencia, salieron uno a uno, desde el más viejo hasta el más joven. No había ni siquiera uno con conciencia limpia. Y así está, hermanos. Bueno, vámonos arrimando al final. Antes había, no sé si algunos recuerdan, había un comercial en la televisión que decía que el remedio es el mismo. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Fuera de Él no hay camino, mis hermanos. Fuera de Él no hay a dónde ir. Si hemos cometido el error de dejar que nuestra conciencia se ensucie, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo la podemos limpiar? Ponga mucha atención al versículo que les voy a compartir. Quizás no me entendió porque no me supe explicar lo que quería transmitir. Estoy comenzando. Pero la palabra de Dios, hermanos, es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Los versículos que quiero compartirles ya casi para terminar es Hebreos 9, 13 y 14. Hebreos 9, 13 y 14.
Dice así: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿Qué nos está diciendo aquí la palabra de Dios, hermanos, en este versículo? Pues es muy claro, ¿no? Es entendible que la limpieza de la conciencia se logra a través del sacrificio expiatorio de Jesús en la cruz del Calvario. Creyendo en ese sacrificio. Y esa es la única manera, mis hermanos, que podemos arrimarnos a Dios. Solo tenemos que creer y confesarlo. Además, en el mismo libro de Hebreos, en el capítulo 10, versículo 22, dice que nos acerquemos con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, o sea, creyendo, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Es con la palabra de Dios, hermanos, que podemos lavar nuestros pecados y limpiar nuestras conciencias. Es con la palabra de Dios. Así de que, mis hermanos, esto va a ser todo. Echémosle muchas ganas a la obra del Señor. Y si por alguna razón cometemos un error, si por algunas circunstancias le fallamos a Dios, siempre recuerden lo que dijo el apóstol Juan en 1 de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, y así tener una conciencia limpia delante de Dios. Amén. Pues Dios les bendiga, hermanos. Eso es todo.